Bueno, para tener claro el uso y la aplicación y la definición de los grupos tecnológicos, vamos a definir qué es un sistema de manufactura. Bueno, podemos ver que el sistema de manufactura viene siendo el conjunto de elementos pertenecientes a la industria manufacturera que se pueden encontrar en las máquinas herramientas, cualquier tipo de máquina, algunas herramientas manuales que ocupen igual motor, los dispositivos que se ocupen para sujetar la pieza, otros instrumentos de medición, herramientas de corte, etc. El sistema de manejo de materiales, el que viene siendo la distribución, cómo se va a almacenar y cómo se va a transportar. Podemos decir un rack, podemos decir las pallets, podemos decir el método de emplay, se va a emplayar, o se va a amarrar con cinturones, o puede ser el montacargas o los autoguiados, ¿no? También en ese puede ser el conjunto de los trabajadores, o bueno, la mano de obra o todo el personal dedicado a la manufactura. Y bueno, de ahí sigue siendo los sistemas computarizados. Y todo esto con el fin de llevar a cabo que se cumpla el proceso de manufactura, es decir, producir transformar, mejor dicho, transformar la materia prima a un producto terminado o semideterminado. Para esto tenemos que entender dos conceptos, la flexibilidad y la cantidad. Entonces la cantidad viene siendo el que tanto, y la flexibilidad viene siendo y se relaciona con la variedad de las piezas, componentes, o mejor dicho, las partes que se van a fabricar, aunado a la cantidad, y cómo se va a adaptar el sistema de manufactura para producir dichas partes, piezas, componentes, productos, etc. Conociendo la diferenciación que existe en cada uno de ellos, llamada la variabilidad. Para esto tenemos que conocer la fórmula. Bueno, no conocerla, sino que teóricamente se puede calcular cuando se hacen planeaciones en una industria, en una fábrica, para saber qué productos son los que se están haciendo o se pretenden fabricar. Teóricamente lo podemos conocer de una manera cuantitativa. Básicamente la fórmula viene siendo sumar o determinar la variedad de piezas, viene siendo los modelos que se tienen en fábrica. ¿A qué se refiere? Bueno, imaginemos un teléfono, una computadora. Tenemos los tipos de computadoras o dos modelos. Puede ser una notebook, una laptop y otra laptop que no contenga teclado, otra laptop que la pantalla pueda rotarse, que tenga para entradas HDMI. Entonces yo estoy hablando de 4 modelos diferentes, ¿no? Sin embargo, todos son laptops, pero en cada una de ellas, bueno, hay variabilidad. O me estoy yendo muy lejos, simplemente cambiando los tamaños de la pantalla ya podemos hablar de piezas variadas. Tal vez no impacte mucho, pero al fin y al cabo ya son diferentes productos. Estoy hablando de un término muy general, de un ejemplo muy general. El color también afecta, el material de que se va a hacer. Entonces ya son estilos o tipos más complejos de la variedad de piezas, ¿no? Entonces ahí tenemos la variedad de piezas. Primero tenemos la variedad de piezas, los modelos que se van a hacer. Luego la cantidad, bueno, ¿cuántos van a ser? Eso conforme a una plan de mercado, un estudio de mercado, bueno, eso ya se define. Entonces es la cantidad de piezas, entonces el número y qué tanta variedad. Entonces a partir de ahí ya estamos conociendo esos dos aspectos. Pero para ser más específicos y conocer cuántas partes se van a fabricar, porque de esas partes, de esa cantidad, conocemos que hay variabilidad, pero se tienen diferentes componentes que también se tienen que fabricar o se van a agregar. Si se fabrican es porque, bueno, puede ser que lleva un proceso de mecanizado, un proceso de remoción de material, de inyección, etc. Entonces ahí estamos fabricando, pero puede ser por un tercero que lo fabrique. Al fin y al cabo, cuando llega a la fábrica se tiene que ensamblar. Entonces
involucras otros procesos. El número de modelos, bueno, ya habíamos dicho cuántos estilos o cuántos modelos va a ser por el subíndice J. Y el número de componentes, ¿no? Entonces básicamente tenemos que P, la variedad de piezas, Q, la cantidad, subíndice J va a ser el número de modelos que van a ver, y N, subíndice P y J van a ser el número de componentes que conforman dichas piezas. Entonces una laptop, que hablamos de diferentes dimensiones de la pantalla, 14, 16 pulgadas, con diferentes configuraciones en el circuito integrado. Entonces tenemos que ocupar cierta tornillería, cierta soldadura, ciertas dimensiones de pantalla, de monitor, cierta carcasa, igual que se ajustan las dimensiones, etcétera. Entonces esos son el número de componentes, ¿no? Y al fin y al cabo, al realizar esta sumatoria, vamos a tener el número de partes que se van a fabricar. Y a partir de ahí podemos entender qué tanta cantidad vamos a ocupar, qué tantos materiales vamos a ocupar, cuántos se van a fabricar, cuántos se van a ensamblar y en qué modelos. Bueno, una vez entendido eso, más adelante lo vamos a detallar, bueno, se va a detallar, y la relación que tiene que ver con los grupos tecnológicos. Entonces, básicamente, el grupo tecnológico se define como una filosofía de manufactura, una forma en la que se tiene que pensar para qué, para agrupar, o más que nada la estrategia para agrupar si mi producción es variable, o yo estoy ofreciendo, o la fábrica está ofreciendo componentes con mucha variabilidad o cierta variabilidad. Entonces me aprovecho de qué tan similares son esos componentes. Obviamente no me voy a enfocar en las diferencias, sino aprovecho, ataco en la igualdad o la similitud que tienen esas partes y agruparlas. ¿En qué? Bueno, en características de diseño, pueden ser dimensiones, tolerancias, etcétera, perfiles, etcétera, y en procesos, qué procesos se le van a hacer, si puede hacer remoción de material o no, inyección, fundición, ensamble, etcétera. Entonces el Autogruber nos ofrece esta definición y yo siento que bueno, es la más completa. Entonces básicamente entender el concepto es que vamos a agrupar la variedad de piezas tomando ventaja de las similitudes en qué, en cuestiones de diseño o en procesos de manufactura que se le van a realizar. Bueno, conocemos en las condiciones de diseño, ya lo había explicado, bueno, los atributos de diseño, ciertas dimensiones, y ahí podemos ver si una pieza es la forma cilíndrica o simplemente prismática o alguna otra forma, preforma que tenga la pieza. Podemos hablar de si tiene agujeros pasados, no tiene agujeros pasados, tiene BC, etcétera, ciertas tolerancias, etcétera. Básicamente ahí nos tomamos ventaja de los atributos de diseño y vemos la similitud que hay entre cada uno de ellos. Por ejemplo, si se fabrican conexiones de tubería, normalmente son cilíndricas. Entonces la cilindricidad, bueno, no cilindricidad, sino la forma cilíndrica que tienen las piezas, se toma ventaja de ella. Vamos a hablar de perfiles de rosca, etc. A través de los atributos de diseño, a través de ver el plano, también podemos saber los procesos de manufactura que se van a llevar. Y independientemente que pueda ser un proceso de remoción o no. Por ejemplo, para perforar una pieza, bueno, tenemos un proceso de taladrado, pero viendo las condiciones en el plano, podemos tomar ventaja y agruparlo en la misma máquina que haga la función del perforado, del barrenado, del taladrado. Y si esta también tiene
que tenga una ranura, por ejemplo una ranura de anillo. Bueno, vamos a agruparlo en un centro de mecanizado, donde también puede, a cierta posición que se coloque la pieza, también puede barrenarla y hacer la misma ranura de anillo, bueno, cambiando que las herramientas, la programación de dicha máquina y bueno, la posición de la pieza, ¿no? Tenemos que adaptarla a que se cumplan esas operaciones. También podemos ver si lleva algún tipo de recubrimiento o un revestimiento de la pieza, o si posteriormente necesita un super acabado. Bueno, hay normalmente realmente las centros de mecanizado, procesos de torneo presa, bueno, no puede dar, entonces pasa a una pulidora, ¿no? O que sea por ambos atributos. Entonces básicamente esto nos va a ayudar a que, como se ve en el ejemplo que tengo a continuación, en que la pieza que está aquí básicamente le llamamos como un conector roscado NPT, cuando la configuración del perfil de la rosca, NPT, en media, con un ajuste 2G, va a ser ranurado, tiene un moleteado, como vemos aquí, y el material es acero inoxidable. Y básicamente toda esta descripción de este simple producto, también para facilitar los flujos de comunicación, pues llamémosla, o pasa a ser descrita con este código. Entonces básicamente se entiende que los grupos tecnológicos es una forma en que se toma ventaja de agrupar la variedad de piezas en la similitud que hay en cada una de ellas, tomando los atributos de diseño, de manufactura, o ya sea ambos, y asignándole un código. Un poco de historia, básicamente unos antecedentes o cómo surgieron los grupos tecnológicos, esta filosofía de manufactura. En 1925, este señor presentó un documento a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos de una forma de organizar los procesos en esta compañía metalmecánica. Y bueno, el pionero, este documento, bueno, fue el pionero en mostrar los grupos tecnológicos. Normalmente las guerras siempre fue un hecho que ayudaron a cierto avance tecnológico y científico de una manera más rápida. Y esto, bueno, durante los tiempos antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, bueno, los soviéticos, bueno, este soviético, Skolovsky, bueno, demostró lo que es cómo es el propósito de ocupar la tecnología de grupos, y más bien aquí es como lo conocemos en el concepto, ¿no? Lo agrupamos según las similitudes que tengan dichas partes, para hacer más eficiente, obviamente, la producción. Y en 1959, bueno, Mitratov, soviético igual, ya publicó más que nada una obra, un libro en el que ya se muestran los principios de los grupos tecnológicos, o sea, un documento más formal. Básicamente aquí, bueno, aquí tenemos un dato, bueno, ocupó la tecnología de grupos en 800 plantas manufactureras de la Unión Soviética. Entonces, para aplicar los grupos tecnológicos tienen que cumplir con ciertas condiciones: que la producción sea por lotes, que la distribución sea por procesos, y eso ahorita lo voy a explicar, que las partes se puedan agrupar en familias, y bueno, y todo esto tiene cierta relación. ¿Por qué? Bueno, básicamente esta gráfica muestra que a mayor volumen va a haber menor variabilidad en la producción, pero a menor cantidad va a haber mayor variabilidad. Entonces aquí en este punto se conoce que si a mayor volumen hay menor variabilidad, entonces el flujo de la producción es un proceso sumamente continuo. Entonces el flujo continuo, luego vienen las líneas de flujo, que estaría por este punto. Entonces la variabilidad es muy poca. Entonces, ¿qué familias se van a agrupar? Entonces es muy sencillo de ocupar los grupos tecnológicos. Básicamente es una nada de lo que se va a ocupar. Si todas las piezas son similares, ¿qué variabilidad existe? Ninguna. Entonces básicamente no se, a su 100% no se ocupa la metodología o esta filosofía de manufactura de los GT. Sin embargo, aquí, después de pasar el flujo continuo y las líneas de flujo,
pasamos a esta parte central, esta parte del medio. Entonces en esta transición se ocupa la distribución por procesos. ¿Por qué? Porque la variabilidad es media, no llega a alta, pero es media. Básicamente aquí cada pieza o cada producto que va a entrar va a ser diferente con respecto al otro. Ciertas características de diseño y en relación va a necesitar un proceso de manufactura específico para realizar dicho o cumplir con dicha especificación. Entonces la distribución por proceso va a ser todo esto, la famosa distribución por taller. Si tú vas a una taller de carpintería, te vas a dar cuenta de, o se vas a dar cuenta de cómo se distribuye. Otro aspecto bueno que se va a tomar y se va a hablar después es que la distribución de procesos, tomando ventaja de la filosofía esta de la AGT, de la tecnología de grupos, se puede agrupar por celdas de manufactura. ¿Por qué? Porque ahí se van a ir metiendo los números de partes o los componentes o partes que son similares a cierta agrupación de máquinas. Entonces esa cierta agrupación de máquinas se conoce como las celdas, que producen estas piezas similares previamente identificadas, previamente agrupadas y previamente codificadas con AGT. Entonces básicamente la celda de manufactura, y de ahí podemos llevarlo a un sistema de manufactura flexible, que es la agrupación de celdas de manufactura. Entonces básicamente se saca jugo o se saca mucha ventaja de los GT. ¿Para qué? Para que modificar la distribución y otras ventajas que posteriormente se van a hablar. Y este último punto, bueno, cuando el volumen es casi bajo, sin llegar a cero obviamente, la variabilidad obviamente es tan alta que solamente se produce un producto. Es donde viene la distribución por posición fija, ¿no? Es un producto sumamente con características muy variables, que uno va a ser totalmente diferente al otro y va a cambiar. Entonces tenemos aquí las distribuciones posición fija por procesos. En procesos tenemos la de taller, que es la misma de procesos, las de celda y la de flexible. Y por último, bueno, aquí tenemos las distribuciones por productos y algo que es las líneas, la famosa línea de ensamble. Bueno, podemos estar aquí, ¿no? Entonces, ok, ya conociendo cómo se reúne la flexibilidad con la variabilidad y cómo impacta la tecnología de grupos para modificar la distribución, también tiene otras ventajas. Una de las ventajas, si nosotros reconocemos las partes que son similares al entrar a cierta máquina o centro de trabajo, ya podemos estandarizar las herramientas que van a ocupar, los dispositivos que van a ocupar, y asimismo cada cambio de operación, porque por lo mismo, si la pieza fuera igual o el lote de piezas sea igual, totalmente igual en diseño y manufactura al anterior, entonces los tiempos de cambio en ajustar las máquinas va a ser solamente en cero. Bueno, no en cero en realidad, pero va a ser mínimo. Y bueno, entonces aquí, bueno, aquí un ejemplo, unos dispositivos. Estos son unos dispositivos llamados de anclaje 0 point para sujetar las piezas en las mesas de trabajo y centrarlas en la posición 0 de la máquina. CNC. Estos son los juegos de mordazas, un conjunto de herramientas de corte y otros dispositivos, como puede ser un chop. De esta forma también reducimos los movimientos. ¿Por qué? Porque ya las partes similares o las partes que se les explicó la tecnología de grupos se van a dirigir a ciertas máquinas ya identificadas. Entonces esto produce la reducción de traslados. Entonces los tiempos improductivos en los de cambio de operación que vimos anteriormente, en la reducción de los movimientos se va a reducir. Al fin y al cabo, una vez que tengamos esto, a la hora de planear y programar la producción, en qué máquinas, cuántas horas se necesitan, entonces va a facilitar o va a reducir también este tiempo, lo va a simplificar. Reducción de tiempos de ajustes, como ya se ven, por ejemplo aquí tenemos un dispositivo elaborado para fabricar
para posicionar este tipo de piezas dentro de una máquina. Como se puede apreciar aquí, vemos que las piezas son similares. No son iguales, sin embargo son similares. Entonces este dispositivo queda en este lugar, en este centro de trabajo. Entonces ya se puede estandarizar, se pueden hacer planos de cómo montar dichas piezas en dicho dispositivo. Entonces, ¿esto qué hace? Se llevan a ese centro de trabajo todos los componentes necesarios que ocupa el dispositivo para que se sujeten estas piezas, y eso hace que los tiempos de ajuste bajen. Igualmente, si lleva un programa, se carga los programas a dicho centro mecanizado y ya siempre se va a hacer. Entonces ese proceso de que siempre se va a hacer ya está estándar, ya es un estándar, ¿no? Entonces eso que influye en la reducción de tiempos de ajuste. En la reducción del trabajo en proceso, que ya el tiempo de espera del cómo se reducen los movimientos, el tiempo de espera de los lotes de producto ya va a ser menos, que van a permanecer en las estaciones o los centros de trabajo. Va a simplificar el flujo de información de una manera eficiente, o pues sí, como ya se había comentado, en la lámina teníamos ese acople de la descripción de ese producto, pasó a ser un simple código. Este simple código se le puede adaptar hasta un código de barras, el RFID para mejor trazabilidad de la pieza, y bueno, comunicación, como se había dicho antes. Y bueno, va a ser una eficiente solución de problemas. ¿Por qué? Porque cada problema que surja en el proceso, en una operación de maquinado de una pieza que ya tenemos agrupada, o ya se le aplicó la tecnología de grupos, entonces ese conjunto de piezas presentando un problema, entonces sabes que ese problema se va a presentar en los demás partes similares o que pertenecen al mismo código o número de parte. Y eso también se une al flujo de comunicación, al flujo de información, porque en una planta pasa dicho problema en tal número de parte, en tal componente que se le aplicó la tecnología de grupos, entonces en otra planta también va a ser la misma, presentar el mismo problema, entonces la solución que se le aplique a uno totalmente va a ser efectiva para el problema que se presenta en otra planta, pero en el mismo número de parte. Entonces entre plantas pueden haber las mismas soluciones. ¿Por qué? Porque el problema se presentó en un número de parte identificado, codificado, que se aplicó la tecnología de grupos. Y bueno, básicamente esto es lo que se venía explicando a partir de la gráfica de la variabilidad en función de la cantidad. Y aquí tenemos que una distribución por procesos. ¿Cómo se puede simplificar si se ajusta la distribución de acuerdo a los números de parte? A los partes que se le aplicó la tecnología de grupos, podemos formar las celdas de manufactura o la distribución celular. ¿Y eso qué hace? Bueno, evidentemente aquí visualmente podemos ver cómo reduce los movimientos o los traslados. Sí implica un esfuerzo, y eso lo vamos a ver después. Entonces también ciertas ventajas, también tiene que tener algunas desventajas. Okay. Se va a resumir un poco en esta gráfica. Entonces la gran desventaja que se tiene es la aplicación de la tecnología de grupos. Número uno, no hay un estándar para aplicar la tecnología de grupos. Tal vez no se tenga también qué técnica es tan efectiva para el producto que se va a realizar en cierta fábrica. Entonces la técnica de codificación también va a ser variada dependiendo del producto que se vaya a hacer. Entonces no hay un estándar para hacerlo ni una técnica para aplicarlo. Sí, cómo se puede aplicar, porque sí existe la técnica, pero no se desconoce cuál es la adecuada para cierto producto, llamamos producto. Y bueno, entonces esta gráfica se resume en que entre mayor esfuerzo y costo va a haber mayor exactitud. Entonces eso implica el esfuerzo, que implica grandes tiempos de planeación, y normalmente influyen en un costo. Entonces el costo del tiempo, el costo del personal que se le agregue, el costo de
hay ciertas tecnologías que se quieran proponer o ciertos materiales ya indirectos involucrados en la aplicación de los GT, pues no van a impactar en qué tan exacto es. Entonces a mayor costo y mayor esfuerzo va a ser más exacto. Y también depende si uno del producto. Los métodos, o bueno, el estándar para aplicar la GT, como había mencionado, no existe. Sin embargo, el autor Gruber propone que se puede analizar el flujo de producción que se tiene actualmente, viendo los componentes hacia qué máquinas van. Entonces prácticamente ya hay una forma de identificarlo, ¿no? Siguiendo el flujo de dichos productos, primero ciertas piezas van a un torno, luego ciertas piezas se dirigen a una fresa como primera operación, o como tercera pieza una pasa directamente a un área de soldadura. Entonces básicamente tenemos empezamos a analizar tres primeras operaciones de ciertas piezas, entonces ya las podemos agrupar por el flujo de producción. Después, analizando su segunda, tercera, cuarta y quinta operación, podemos identificar. Clasificación y codificación, bueno, esto se refiere a que si hay un previo catálogo de las piezas de productos, entonces se pueden ir identificando, ¿no? Si hay una clasificación o en un catálogo donde existan distintos productos, entonces sí podemos tomar ventaja. Normalmente en el caso de la tornillería, para fabricar el tornillo, bueno, tenemos las diferentes configuraciones de los tornillos, los pasos de la rosca, los hilos por pulgada que tienen, los diámetros que se tienen, el tipo de la cabeza, el metal con el que están fabricados, la aleación que tienen, los recubrimientos que tienen, y básicamente esto nos sirve para identificar. Y bueno, la última, o la inspección visual. Entonces, ¿qué implica? Estar identificando de manera visual las piezas mediante fotografías, planos, etcétera, las similitudes que hay entre los componentes. Entonces aquí ya se explica que a menor exactitud y menor costo, esfuerzo y costo, bueno, se puede analizar el flujo de producción. Una exactitud media, un esfuerzo y costo medio implica la clasificación y codificación. Y por último, lo que implica tanto mayor esfuerzo y costo como mayor exactitud, bueno, viene siendo la inspección visual, ¿no? Entonces, viendo las piezas una por una de manera visual, los planos, fotografías, encontrar las similitudes que ellos, pues nos va a dar eso más exactitud, pero eso implica, bueno, el esfuerzo, como lo había comentado, estar identificando de manera visual pieza por pieza, entonces es más esfuerzo. Básicamente, las ventajas de los GT se resumimos en esta gráfica. Entonces, para aplicar la tecnología de grupos, se deben de seguir los siguientes pasos de una manera muy resumida, muy digerible. Primero se identifican las similitudes de las piezas, se agrupan y por último se codifican. Okay, las técnicas de codificación que se han explicado, cómo lo vamos a codificar. El primero es la estructura de monocódigo o estructura jerárquica. Porque, bueno, aquí como dice, se codifica una estructura jerárquica. ¿Cómo va esto? Bueno, un padre pasa a los hijos y estos hijos vienen siendo padres de otros hijos. Entonces, las características de diseño, podemos decir una característica de diseño padre, otra característica de diseño manufactura hijo, y así se va. Entonces, la estructura va bajando de padre a hijos. Un policódigo o una estructura en cadena, siempre la estructura es de manera horizontal. Aquí podemos ver, bueno, un ejemplo de los dígitos. Entonces, este código tiene 19 dígitos. El primer dígito, bueno, iniciando uno que llamémosle que es la que se está produciendo. Número 2, o el segundo dígito, tenemos que es la forma base, qué forma va a tener. 2 si circular, 7 rectangular, 0 si es otra forma. El 4 y el 5, los dígitos 4 y 5,
Dependen de los elementos secundarios que tengan, roscas, ranuras, etcétera. ¿Para qué función van a ser? Bueno, depende de los dígitos 6 y 7 y, y así sucesivamente se le van metiendo otros dígitos con ciertos atributos de manufactura o atributos de diseño. Por el 8 al 10 tenemos dimensiones, del 11 al 12 se reparten tolerancias y así de una manera horizontal. Y por último, bueno, un código, una técnica de codificación llamada el código OPTIS, y este va a consistir en dos partes. Este te permite que los 9 dígitos sean relacionados a atributos de diseño o atributos de manufactura. Entonces aquí tenemos los primeros 9 dígitos y son atributos de manufactura o de diseño. Okay. Y los últimos 4 dígitos son suplementarios. Entonces aquí tenemos los primeros 9 y los últimos 4 vienen siendo unos códigos suplementarios. Este es un ejemplo de la clasificación, codificación y clasificación OPTIS. Entonces el primer dígito pertenece al tipo de pieza. Entonces del 0 al 5, si son rotacional, y que incluye, bueno, del 0 una cierta dimensión de diámetro, el 1 otra dimensión del diámetro, 2, no sé, por ejemplo, llamemos del 0, llamemos un diámetro menor a 1 pulgada, 1 mayor a 1 pulgada, el 2 mayor a 5 pulgadas, y así etcétera hasta llegar al 5, ¿no? Entonces del 0 al 5 corresponden piezas rotacionales y dependen de, cada uno va variando según la dimensión largo del diámetro. Y del 6 al 9 son piezas no rotacionales. Entonces aquí serían la longitud o espesor. El segundo dígito viene siendo la forma. Los atributos de la forma. Si tiene un elemento externo, si la forma es solamente una, etcétera. Y ahí pasamos a un tercer dígito para mecanizadores rotacionales. Mecanizador rotacional lo podemos dividir. Si es un torneado, aquí podemos ver, o si lleva perforaciones, barrenados. Al fin y al cabo, la lente rotativa necesita un barreno que se quiera hacer, se necesita mecanizado de manera rotacional. Aquí pasamos al cuarto dígito, si tiene algún acabado, el dígito número 5. ¿Qué elementos adicionales tiene? Tiene una forma dentada, tiene barrenos adicionales, y los últimos 4 códigos, últimos 4 dígitos, del 6 al 9, las dimensiones, el material, la forma de la materia prima y las tolerancias, precisión, perdón. Básicamente el código OPTIS, a diferencia de los dos de arriba, es que este es híbrido, tanto puede ser jerárquico como de una manera en cadena, de una manera horizontal. Si te fijamos, nos fijamos el primer dígito, podemos seleccionar del 0 al 5, tenemos una característica, un atributo. Del 6 al 9 son unos rotacionales, es otro atributo, cada uno le corresponde igual cierto atributo. Entonces la posición con un dígito ya te está marcando cierto atributo, o que pertenece a una familia, tiene ciertas características de diseño, de manufactura. El segundo dígito, de la misma forma, la posición de cada atributo en el dígito
tiene algunas características. ¿Y esto a qué va? Por ejemplo, del 0 al 2, en el primer dígito del 0 al 2 pertenece a esta característica. Del 3 al 4 pertenece a otra característica, pero siempre en el segundo dígito. Entonces esta estructura de manera híbrida es otro método para clasificar ciertas partes. Y por ejemplo, llegamos a los últimos 4 dígitos que son suplementarios. No importa el predecesor de ellos, el antecesor de ellos, siempre y cuando son otros suplementarios, son caracteres suplementarios. Entonces no importa si su primer dígito fue 0 o 2 o 6, siempre el 6 va a ser un código suplementario que se familiariza con los demás. Entonces no sigue una jerarquía aquí. Entonces aquí se rompe la jerarquía y ya viene siendo de manera horizontal. Por eso sí que es de manera híbrida. Empezamos con algo jerárquico y llevamos una jerarquía. Aquí igual de esta misma forma, estas líneas que vemos aquí es que se desplazan de manera horizontal, ya no sigue una jerarquía, igual hasta llegar acá. Entonces los primeros de aquí siguen jerarquía y a partir del tercero al 9 son de manera horizontal. Bueno, ¿qué técnica es la buena, la más eficiente, la buena para el cierto producto? No hay, pero bueno, a través de visualizar lo anterior y lo que ofrece el autor, se puede resumir o se puede llegar a una conclusión de esta forma: que la técnica de Optis es la más compleja, sí, porque es una manera, nos ofrece dos tipos, ¿no? Que sea de manera jerárquica y luego horizontal o de manera en cadena. Entonces estar viendo los atributos y estar ordenarlos, organizarlos o llevar ese orden, entonces tiene cierta complejidad. Es flexible, tal vez sí, tal vez no, 50 y 50, parte y parte, mejor dicho, parte y parte. Porque podemos adaptarlo, ir adaptando según los diseños. Entonces es parte y parte, puede ser adaptable. Es eficaz, sí lo es, porque a través de un código no tan largo, no tan extenso, se puede decir mucho. Se puede abarcar muchos atributos, como lo vimos anteriormente, cierto dígito y luego cierta posición que lleve. Tiene ciertas características o ciertos atributos que dependen de una misma. Entonces, un código no tan extenso marca muchos atributos. El policódigo, el encadena o de manera horizontal, llamémoslo así, es el menos complejo, sí, porque se le van a ir adaptando, básicamente se le van a ir metiendo ciertos atributos los atributos en varios dígitos. Entonces es una manera, se ve un atributo de diseño, se le mete al dígito 20, se ve otro, se le mete al 21 y así sucesivamente. Entonces no es tan complejo, solamente se van a ir metiendo. Y es flexible por la misma razón, se adapta para cualquiera. Es eficaz, es el menos eficaz. ¿Por qué? Porque depende de cuántos atributos tenga de diseño de manufactura, entonces qué tan extenso va a ser el código, ya que no lleva una jerarquía o no lo podemos combinar como el código Optis, entonces es menos eficaz. El monocódigo es el jerárquico, tiene una complejidad media 50-50, porque sí tienen que estar viendo las jerarquías de cada uno de ellos. Es el menos flexible, sí es el menos flexible porque a partir de una característica que se identifique, la que sigue tiene que depender al 100% de esa misma. Entonces el hijo depende del atributo de diseño que conforma al padre. Y es el eficaz, bueno, 50 y 50 porque el código ni es tan extenso ni es muy largo. Sin embargo, ya está, no puede ser largo, puede ser corto. Si es corto, tal vez no diga mucho,
pero siempre dependiendo del producto que sea, los atributos del mismo, y si es largo, no sé qué tantas características tiene. Y bueno, esto lo podemos ver en un ejemplo. Lo importante siempre en la tecnología de grupos es que, yo siempre insisto, hay que leer los planos, ver todas las cotas o tolerancias, parámetros de forma, parámetros dimensionales que tenga la pieza. A partir de aquí podemos empezar a indagar o podemos ver qué proceso de manufactura va a llevar, si me tiene una rugosidad, si hay que hacerle un marcaje, si hay que hacerle un roscado, y ahí podemos ver qué tal, si hay que madrinar, si hay que hacer barrenado excéntrico, un barrenado concéntrico, si tiene un BC, etcétera. Igualmente si lleva un proceso de soldadura se puede ver igualmente en el plano, ¿no? Ya podemos ver conforme las cotas que ya había mencionado, pues se puede empezar a identificar. Bueno, aquí ya no vamos a pasar a la parte de identificación y agrupación, simplemente vamos a ver, vamos a contrastar lo que se había dicho anteriormente en la conclusión de las técnicas de codificación con un ejemplo. Ya básicamente que tenemos un plano, podemos ver que es una pieza que tiene diámetros, entonces va a ser de su forma base cilíndrica, puede venir una materia prima cilíndrica que sería lo más coherente, pero bueno, eso no nos dice en el plano. Yo estoy indagando, empecé a indagar otras cosas, pero bueno, lo que dice en el plano, bueno, es que tiene el diámetro mayor, el diámetro más grande es de 1 pulgada, tiene una rosca de 1 media 13 hilos por pulgada unificada, un ajuste 2 y de manera, pero es una rosca externa, una rosca macho, bueno, una rosca externa es A, y la longitud de toda la parte roscada es de media pulgada, la longitud total de la pieza es 1 pulgada y media, tiene un barreno pasado, lo podemos ver aquí, es un barreno pasado, es concéntrico, aquí tenemos el eje de rotación, es de 1/4 de pulgada, tiene un diámetro de 1/4 de pulgada, tiene unos radios de 16 y vemos que esta parte que me indica que esta parte o la cota de aquí acá tiene una rugosidad de 32. Esta rugosidad de 32 se obtiene en un proceso de mecanizado. Si es posible no ponerle en un proceso de mecanizado, son 32 micropulgadas, porque aunque todos están pulgadas, pues están dado en el estándar americano de dibujo. Entonces todos son sistema imperial, todos inglés. Y bueno, primero con el monocódigo, que es jerárquico. Aquí tenemos de una manera dígitos en forma binaria. 0 no, 1 es que sí cumple con ese criterio. O la producción es de 1, bueno, se pone un código, el primer dígito va a ser 1. Es si es mecanizado rotacional, más bien aquí se refiere a que si la pieza va a girar, entonces obviamente es sí, que es una pieza cilíndrica, la pieza cilíndrica va a ser nada, tiene diámetro, no es 1. El diámetro exterior es menor o igual a 1 pulgada, realmente no lo es, vimos que el diámetro exterior es 1 pulgada, de hecho aquí es menor a 1 pulgada. Vamos a omitir este signo de igualdad. Ahora sí es coherente, ya tiene coherencia. Entonces tenemos que la pieza se encuentra girando, va a girar, es un proceso de tornado. Porque la pieza es cilíndrica, bueno, ese atributo, esa agrupación la vamos a poner en el primer dígito. Entonces le asignamos este dígito o este número. Después
Después, si el diámetro exterior es menor a 1 pulgada, obviamente no lo es. El diámetro mayor es 1 pulgada. Luego el diámetro interior es concéntrico, sí es concéntrico. Y el diámetro interior que tiene es menor o igual a 1 pulgada, sí es menor a una pulgada, de hecho es 1/4. Entonces básicamente el código quedaría representado de esta manera. Por monocódigo quedaría así. En conclusión, en monocódigo abarcamos, la pregunta decía si abarcamos todos los atributos de diseño de manufactura con respecto al plan. No, efectivamente no los abarcamos. Quedó muy pobre el código para describir dicha pieza. Entonces básicamente la forma en que lo vamos a adaptar a la pieza es poca. Por eso se había dicho que la flexibilidad nunca es muy poca para este tipo de codificación. Y lo contrastamos en la tabla. Vemos que es el menos flexible. ¿Qué tan eficaz es? Bueno, no cubrimos todos los atributos. Sin embargo, no es tan extenso el código. Por eso nos llegó a esa conclusión de decir que es una eficacia media. No es tan extenso el código, pero tampoco abarca todos los atributos de diseño. Este es el de manera en cadena o el policódigo. Aquí por cada dígito podemos meterle cierta cantidad de atributos especificados en un número, ¿no? Entonces la pieza rotacional, aquí está mejor dicho, mejor especificado si la pieza es rotacional. Bueno, sí, 1 sí lo es, 0 si no lo es. La pieza es no rotacional, 0 no indica que es no rotacional, por decirlo así. El diámetro mayor exterior, la dimensión de ese diámetro, le pertenece a ese dígito, le pertenece el 3. Tal vez el 3 dice que es para un diámetro de 1 pulgada, el diámetro mayor exterior debe ser 1 pulgada, entonces le pertenece el número 3. La longitud de toda la pieza le pertenece el número 5, quiere decir que ese número 5 es para una pieza de 1,5 pulgadas, que es lo que dice nuestro plano. Entonces ese dígito se le coloca el número 5. Tiene un diámetro interior concéntrico. Entonces la dimensión de 1/4 de diámetro concéntrico le corresponde el número 2, que es el que se colocó aquí. La rosca externa, el número 7 para la rosca externa es el de 1,5 13 hilos unificado, que es el que vimos en el plano, entonces le corresponde el 7. Es un ejemplo. La rosca interior es 0 porque no está roscado de manera interior. Tiene un acabado superficial. El 4 corresponde a la rugosidad de 32 micropulgadas, una rugosidad media de 32. Entonces el acabado superficial le pertenece ese tipo de acabado le pertenece el número 4. Para el dígito que conforma los radios, tiene unos radios de un 16avo, y le pertenece esa dimensión o esa especificación, le pertenece el número 8. El tipo de material, bueno, aquí se le agregó que es el número 4, tal vez indique que es un inoxidable o un acero al carbono, puede ser que sea bronce o tal, o sea, no dice nada, pero solamente todo esto es un ejemplo. Aquí no dice, pero bueno, es un ejemplo de cómo utilizar el código y contrastarlo con la información de la tabla. La configuración del barreno, bueno, aquí se refiere al barreno interior, al diámetro interior, que es un diámetro, pues puede ser concéntrico, porque tal si no es pasado, pues el 2 le corresponde a un diámetro de 1/4 que sea pasado, ¿no? Bueno, aquí es el diámetro interior, pero tal vez aquí esto quiere decir que sea un diámetro totalmente pasado.
Y bueno, el código para esta pieza en policódigo quedaría así. Entonces vemos que a comparación del de monocódigo es más extenso. Sin embargo, podemos cubrir todos los atributos de diseño. Entonces es el más flexible, pero es el menos eficaz. Aunque compramos todos los atributos de diseño, se le pueden ir metiendo más, entonces el código va a ser muy extenso. Entonces básicamente ya mejor nombras a la pieza con una descripción que es, que en vez de con un código, porque ya es muy extenso. Y claro, esto fue un ejemplo. Entonces aquí vemos que el policódigo es el menos complejo, porque le podemos ir metiendo todos los atributos. Es el más flexible si ocupamos todos los atributos de diseño, sin embargo, es el menos eficaz. Ok, y por último el código Optis. Entonces al dígito 1, en la posición 1, le asignamos el número 1. ¿Por qué? Porque su diámetro mayor es una pieza, número 1 es una pieza rotacional, entraría aquí. Entraría aquí. Entonces esto nos olvidamos de esta parte y quedaría aquí. Vemos que el diámetro mayor es de 1 pulgada, entonces estaría entre media y 3 pulgadas. Entonces aquí sería 1 y aquí está 1. Para el dígito 2, los elementos de la forma externa tiene una rosca. Pero si te fijas aquí me dice si está escalonado en una sola parte, aquí. Sin embargo está escalonado en las dos partes y tiene una rosca. Para que me esté entendiendo, está escalonado aquí y está escalonado acá. A eso se refiere. El dígito 3, los elementos en la forma interna. Es el 1, no tiene elementos en la forma interna. Y el dígito 4, si tiene algún acabado, le corresponde el 1. El dígito 5 si tiene algún elemento auxiliar, si tiene una parte dentada, si tiene algún barreno auxiliar, no lo tiene, entonces es 0. Entonces el dígito en código Optis quedaría de esta forma. Entonces básicamente, teniendo este pequeño ejemplo, algo muy resumido nada más para poder contrastar esta tabla, pues el uso de las técnicas de codificación siempre dependen de el producto, y ese producto va a tener sus atributos de diseño de manufactura. Dependiendo cómo lo vayamos, dependiendo básicamente de ellos, es como vamos a utilizar estos tipos de código. Entonces básicamente esta tabla lo resume de una manera sencilla. La conclusión que hemos llegado al utilizar cada una de estas técnicas, sin embargo, como lo dije, no está estandarizado cómo lo vamos a identificar, cómo las vamos a agrupar y qué técnica vamos a ocupar. Simplemente yo me guiaría de qué tan flexible sea, y por flexible entiendo qué tan variada esas similitudes, cómo las vamos a agarrar, no qué tan variadas, sino esas similitudes, cómo las vamos a tomar, y no tanto de la cantidad, sino de las similitudes. ¿Qué tantas son? Más bien, ¿qué tantas similitudes son? Y después ahí nos vamos a la eficacia. ¿Qué tan extenso va a ser mi código? Y de ahí me doy cuenta qué tan complejo va a ser. Empiezo a pensar, a visualizar qué tan complejo va a ser. Y ahí puedo optar. Si quiero hacer algo de una manera
que se adapte a todos mis números de parte, a todas mis partes o piezas o productos, bueno, ocupar un policódigo. De una manera más formal, aunque sea más compleja, pero que sea más eficaz, utilizar el Optis. Sin embargo, no hay las similitudes o las piezas tienen mucha similitud y son pocas, bueno, pero son varias similitudes que vamos a tomar en las piezas. Bueno, ocuparé por último el monocódigo, porque simplemente los atributos de diseño no pueden ser más profundos, como una rosca, etcétera. Bueno, pues si mi pieza tiene una configuración cilíndrica y luego lleva rosca, entonces luego va a ser un poco complicado adaptarlo al monocódigo, por eso es menos flexible, como había dicho. Entonces por último ocupar el monocódigo, policódigo y Optis, pero simplemente no hay un estándar que me diga cuál voy a ocupar. Yo me preguntaría, como le dije anteriormente, flexibilidad, eficacia y complejidad. Flexibilidad, complejidad, eficacia. De una manera viceversa, como lo vayamos a visualizar, y de ahí empezar a agarrar estos sistemas de clasificación, estas técnicas de codificación, lo llamaría así de una manera más entendible. Entonces básicamente la tecnología de grupos marca que agruparemos las partes tomando ventaja de sus similitudes. Siempre se va a ocupar en una distribución por procesos, una distribución tipo taller. ¿Para qué? Para al final simplemente lograr una distribución celular, después algo flexible, un sistema de manufactura flexible, y esto traerá consecuencias sus ventajas. Vimos que no hay un estándar, que entre mayor eficacia a la hora de la identificación de agrupación, eso implicará mayor costos y mayor esfuerzo. Y al final, bueno, la técnica de codificación, hay unas que son flexibles, unas muy eficaces, otras no eficaces y otras que son demasiado complejas. Y tenemos estas tres. Entonces eso sería lo que es la tecnología de grupos, y estuvimos abarcando lo que se vio en la lámina del slide de la competencia específica.